En este video estaré hablando cómo influye la colocación que le damos a nuestros moldes de uña en las estructuras que vamos a realizar. En muchas ocasiones estamos viendo videos de uña o recibiendo clases y siempre escuchamos decir: para hacer una estructura estileto debemos colocar el molde con una pequeña caída, o vas a hacer una estructura cuadrada más moderna y te dicen que van a colocar el molde ligeramente elevado. Y en muchas ocasiones no comprendemos exactamente el porqué de esa decisión que tomaron de elevar el molde o de darle caída. Simplemente lo hacemos y ya. Si te sientes identificada con alguno de estos temas, quédate, que en este video puede ser que te ayude a aclarar un poco esta situación. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en la plataforma, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Y si al final el video te ayudó en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. Te voy a hablar desde mi experiencia en particular. Cuando comencé a ver cursos en internet para aprender a hacer estructuras más modernas de uñas, y cuando empecé a tomar cursos online para capacitarme, me encontraba en muchos casos con que la profesora a la hora de colocar el molde decía: esta estructura que vamos a realizar lleva a colocar el molde con un poco de elevación. O en ocasiones me decía: esta estructura hay que colocarlo con un poco de caída. Y hasta ese momento yo solamente colocaba el molde en posición recta o lo más recta que podía, porque a la verdad trabajar con los moldes se me hizo bastante difícil al principio. Me costó comprender lo de los cortes laterales y casi nunca me quedaban bien. Entonces a mí me empezó a caer la duda de por qué algunas estructuras, como por ejemplo una cuadrada moderna, una pipe, una edge, llevaba el molde hacia arriba, mientras que otras como la Almond clásica o la cuadrada clásica la llevaban recto, y las estileto, coffin o bailarina se dejaban caer un poco el molde. Toda esta información me empezó a dar vuelta en la cabeza y empecé a investigar, porque no quería aprenderme de una forma robótica, mecánica, que el molde en caída es para estas estructuras o que el molde recto son para estas otras. Yo quería entender el porqué de esto, quería saber qué era lo que provocaba esta colocación del molde en esa estructura. Después de leer y ver todo lo que encontraba en internet sobre este tema, entendí que la colocación del molde influía en la punta de la uña que iba a realizar, y más que en la punta, en la estructura de la curvatura C que vamos a realizar. La famosa curvatura C, que cuando comenzaron las uñas acrílicas no se mencionaba mucho y ahora no dejamos de escucharla por todos lados. ¿Y qué creen ustedes? ¿La curvatura C es más bien estética de la uña o una necesidad de la estructura? En un próximo video les comentaré de estas preguntas. Una de las características más exigentes en la estructura de la uña artificial es lograr nuestra curvatura C en punto, lo cual nos va a dar como resultado unas uñas más resistentes y estéticamente muy bonitas y con un acabado muy natural. En las estructuras cuadradas clásicas, las que siempre tuvimos al principio, colocando el molde recto terminaría en una punta un círculo perfecto de 360 grados. Entonces con el molde así recto llegamos a punta teniendo una curvatura C que cumple exactamente con la mitad de este círculo, es decir, un arco de medio punto. Aquí hay que tener en cuenta que si no cierras tanto tu molde, obtienes una C más abierta, simulando más una uña natural, que sabemos no crecen con una curvatura C muy cerrada. Y en dependencia de cuánto vayas cerrando tu molde, así de cerrada quedará la C en punta. Y este arco que logramos en nuestras uñas no es tan lejos de la realidad de los arcos arquitectónicos que existen cuando se construyen, por ejemplo, puentes o casas. Arquitectónicamente existen muchos tipos de arcos: arcos de medio punto, arcos peraltados o en herraduras, arcos góticos, entre muchos más. Y muchos de ellos utilizados en la punta de nuestras estructuras con el objetivo de darle no solo resistencia, sino un acabado estéticamente hermoso. Pero realmente, ¿cómo influye el molde de uña en mis arcos de la punta? Comencemos analizando en el caso que tenga que colocar el molde recto. Ahí voy a realizar la preparación del molde, realizo las mediciones pertinentes para que realmente me quede recto, y cuando tengo todo como yo quiero, fijo el molde al dedo y comienzo el proceso de aplicar el producto, que ese video te lo dejo al final ya que este se iba a hacer muy largo. Luego voy a limar toda mi estructura. Si quieres ver el paso a paso de la técnica de limado que yo uso, ese videito ya está puesto al final también. Ahí vemos el resultado con un acabado bastante natural, lo cual hace la estructura bien liviana. Y ahí observamos nuestro medio arco en punta o nuestra C. Esta C es más abierta porque yo no cerré tanto la forma escultural. Así traté de imitar más nuestra uña natural, ya que ellas realmente no crecen con una curvatura C muy pronunciada. En resumen, el molde recto te va a dar arco de medio punto perfecto. Y como te comentaba anteriormente, esta C puedes obtenerla más abierta si no cierras tanto tu molde. Cerrándolo un poco más ya comenzarás a obtener una C más cerrada, y si cierras demasiado el molde, pues así de cerrada te quedará la punta.
Ya aquí decides tú. Pero con la creación de nuevas estructuras vinieron nuevas puntas que tenían otros arcos de terminación. Entonces se necesitaba modificar la colocación y la forma del molde para poder obtenerla. Fue entonces que cambiando la colocación del molde se pudo crear diferentes arcos en la punta de las estructuras. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando uso mi molde en una posición elevada. Este tip de colocar la luneta aquí detrás lo he visto mucho en internet y te puedo decir que aporta más fortaleza al molde, pues en ocasiones trabajamos con moldes de papel muy suaves que tienden a perder la forma cuando estamos aplicando el producto. Y para mí una de las cosas fundamentales en el éxito de las uñas esculturales es trabajar con un buen molde. Al final te dejo un video hablando sobre este tema. Después que tengo el molde lo más redondito posible, lo coloco en la uña y lo voy a subir. Luego verifico que esté correcta la elevación que le di antes de sujetar el molde completamente al dedo. Ahí hago todas las medidas y lo voy a poner bien elevado para poder ver una diferencia de cómo influye realmente la colocación elevada en el arco que voy a tener en mi punta. Cuando esté segura de la elevación, pues fijo bien el molde del dedo y compruebo que esté fuerte. Voy a realizar la aplicación del acrílico como la realizamos habitualmente y luego aplico mi técnica de limado. Limpiamos bien y ahí tenemos el resultado de esta uña de frente casi idéntica a la anterior, solo que con un poco más estrecha. Y en la punta sí hay bastante diferencia. Entonces, si colocas tu molde hacia arriba, esto te va a permitir tener un arco más elevado, es decir, un arco más alto. Ya que debemos recordar que aunque el molde sube, nosotros seguimos aplicando nuestro producto desde punto cero recto hacia la punta y de esta forma ganamos alto en nuestro arco. Y si modificas el molde estrechándolo en la punta, te va a dar muy buen resultado utilizándolo en estructuras más modernas, donde sus arcos son de tipo ovalado, peraltado o más al estilo gótico. En este caso puedes usarlo en las cuadradas modernas con un arco más esbelto, las estructuras Edge, Pipe, las diferentes variaciones de Almond, las de tipo flecha, entre muchas más. Ahora vamos a colocar el molde en caída, a ver cuál es el resultado que vamos a obtener. Realizo todas las comprobaciones necesarias para asegurar que el molde quede correctamente colocado en posición de caída. Si todo está listo, comenzamos a aplicar el producto. Este proceso es repetitivo, pero siempre obtenemos resultados diferentes. Luego que esté dura la estructura, comenzaremos nuestra técnica de limado. Limpiamos bien el exceso de polvo y ahí vemos aplicaciones iguales pero con resultados diferentes y todo por cambiar la colocación del molde. Entonces, si colocas el molde en caída, es decir, hacia abajo, aplicando igual tu producto de punto cero y recto hacia abajo, disminuyes la altura del arco y puedes obtener arcos más rebajados, es decir, una C más sutil. Y estas se ven bien en las estructuras coffin clásicas, las bailarinas, también para las estiletos con un poco de caída te deja una punta más cerradita. Entonces, en resumen, la colocación que le dejas al molde te va a permitir obtener diferentes arcos para tus estructuras. Cada estructura tiene una punta que la caracteriza, pero en caso de que quieras modificarla en dependencia del gusto de la clienta, arcos más pronunciados y estilizados, sube tu molde. Arcos más rebajados y sutiles, baja el molde. Y arcos de medio punto, es decir, de semicírculo perfecto, deja tu molde recto. Ya sabes, lo que tienes que hacer es jugar con la colocación de tu molde para obtener resultados hermosos y diferentes. Entonces, si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas, eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos. Catch me if I fall.